Bien, para completar el teórico anterior, vamos a ver ahora lo concerniente a la sistemática de fabáceas. En este sentido, podemos decir que los estudios basados tanto en análisis moleculares como morfológicos confirman que esta familia es un grupo monofilético, estrechamente relacionado con familias poligaláceas, surianáceas y quillajáceas, junto a las cuales conforma el orden Favales. Como ya dijimos, las fabáceas están entre las familias con mayor número de representantes dentro del reino vegetal y se divide en subfamilias y tribus. Tradicionalmente se la ha dividido en tres subfamilias: mimosoideas, cesalpinoideas y papilionoideas. Sin embargo, estudios llevados a cabo más recientemente para esclarecer las relaciones entre los diferentes linajes dentro de la familia han confirmado la monofilia de las subfamilias mimosoides y papilionoides, a la vez que han confirmado la condición parafilética de cesalpinoides. Por eso, una de las cosas que está claro hasta el momento es que va a ser necesario redefinir a esta última subfamilia. Un esquema propuesto y aceptado hasta el momento ubica por fuera de las subfamilias tradicionales a las tribus Cercidae, Detariae y al género Duparquetia, todos ellos antes incluidos en la subfamilia Cesalpinoides. La tribu Cercidae básicamente comprende árboles y lianas con hojas aparentemente simples. Esa es la característica que tienen. A veces pueden ser bilobadas o incluso bifolioladas. El género más representativo de esta tribu es Bauhinia, que comprende unas 250 especies distribuidas principalmente en los trópicos. A este género pertenecen numerosas especies de uso ornamental, porque tienen flores muy llamativas y por eso en algunos lugares se las denomina árboles orquídeas. También acá encontramos algunas lianas características de la selva, como la que ya vimos anteriormente, la escalera de mono, que es Bauhinia ungulata. Otro de los géneros característicos de la tribu y que le da el nombre es Cercis, que presenta flores con apariencia similar a las papilionadas. En el caso de la tribu de Tariae, se encuentran en esta tribu muchos árboles también tropicales, algunos con valor forestal. Se caracterizan por tener, en vez de las hojas, cubiertas por glándulas de una forma particular, en forma de cráter. Tienen además estípulas y brácteas caedizas y además presentan reducción en el número de pétalos y de estambres. La mayoría de los géneros de esta tribu son nativos de África, y entre los ejemplos que podemos mencionar a Tamarindus indica, el tamarindo, que fue introducido en América por los conquistadores, o sea, hace mucho tiempo que ya se cultiva acá, y tiene numerosos usos como alimenticia y también usos medicinales. Se usa, por ejemplo, como condimento en la elaboración de salsas y platos diversos, tanto en Asia como Latinoamérica, y la pulpa de los frutos se emplea para elaboración de dulces y jugos. El género Duparquetia es un género monotípico que presenta características diferentes a todas las fabáceas. Tiene el cáliz formado por 4 sépalos y el androceo de solo 4 estambres. La única especie es africana, es de origen africano y es Duparquetia orquidácea, que puede presentarse como una planta trepadora leñosa o a veces como un pequeño arbolito que alcanza unos 8 metros de altura. Y ya entrando en las subfamilias tradicionales, podemos mencionar en primer lugar a la subfamilia Cesalpinoides, que comprende unos 160 géneros y más de 1900 especies, que en su mayor parte son de distribución tropical y subtropical. El nombre de la subfamilia se tomó del género Cesalpinia, que es un género antiguo descrito por primera vez por Linneo, que le asignó el nombre en honor al botánico italiano Andrea Cesalpino. Las cesalpinoides son árboles
arbustos, a veces trepadores y muy raramente hierbas. En general, los elementos herbáceos, cuando se presentan en zonas templadas, parecen derivar de antecesores tropicales que eran leñosos. Generalmente, otra característica de las cesalpinoides es que no forman nódulos bacterianos, sino que el nitrógeno lo obtienen a través de una ectomicorriza intermediaria. Las hojas pueden ser pinnadas o bipinnadas. Y en algunos casos, como en el género Gleditsia, se dan ambos tipos foliares en un mismo árbol. También acá hay algunas especies áfilas. En cuanto a la flor, se pueden disponer en inflorescencias diversas, axilares o terminales, pueden ser racimos, espigas o incluso a veces se presentan flores solitarias. Son flores levemente zigomorfas, hermafroditas con 5 pétalos, 5 sépalos libres o soldados, y de los pétalos laterales cubren a el estandarte o al pétalo análogo al estandarte, porque no sería un verdadero estandarte, el pétalo superior. El androceo está formado por 10 estambres dispuestos en 2 ciclos, que en ocasiones hay reducción en el número de estambres, como ya habíamos visto en la parte de morfología, y puede haber estaminodios. Y también los estambres pueden ser exertos, como vemos ahí en Erythrostemon, o sea, sobresalir mucho de la corola. Como ejemplos, entre las cesalpinoides indígenas sobresale el género Sena, con unas 260 especies, la mayoría americanas. En Argentina tenemos unas 32 especies, principalmente en el centro y norte del país, y hay tanto especies arbustivas como herbáceas. De lugares secos, son plantas xerófitas, con hojas pinnadas, y también hay especies áfilas. Ahí en la imagen tienen Sena arnotiana, que crece acá en la zona de estepa patagónica, y otra muy común en el monte es Sena áfila, la pichana o pichanilla. En el norte crecen, por ejemplo, Sena spectabilis, que es ornamental, florece en la época del carnaval y tiene usos como medicinal por las hojas, como purgantes, se usan como purgantes. También tenemos Sena corimbosa, que también tiene usos ornamentales, y Sena occidentalis, que es llamado café de Bonpland, que es una hierba, es una de las pocas cesalpinoides herbáceas que hay, cuyas semillas se emplean tostadas como sucedáneo del café. Otro género con varias especies es Erythrostemon, que agrupa a varias de las especies que antes estaban clasificadas como cesalpinia. Por ejemplo, Erythrostemon giliesi, que es el que tienen ahí ilustrado, es un arbusto o pequeño arbolito conocido como barba de chivo. Es endémico en nuestro país, de amplia distribución geográfica y muy usado como ornamental. También tenemos el Guayacán, que también antes estaba clasificado como cesalpinia, era Cesalpinia paraguariensis, actualmente se lo cambió de género, se llama Libidibia paraguariensis. Es un árbol que puede alcanzar hasta unos 25 metros de altura y produce una madera de gran densidad, resistente a hongos, resistente a insectos, y es usado en varios tipos de construcciones. Es característico de la región del Parque Chaqueño. Otro género es el género Hofmannseggia, que agrupa hierbas perennes que generalmente habitan zonas semiáridas, bajas o de alta montaña. En este género es donde se da la formación de xilopodios que habíamos visto en morfología. En Argentina hay unos 7 especies, de las cuales Hofmannseggia trifoliata habita solo en Patagonia. Acá en Patagonia, sobre todo en la región de Monte, es común encontrar también Hofmannseggia erecta y Hofmannseggia glauca. Otras especies que podemos mencionar como ejemplo es el chañar brea, Parkinsonia precox, común en la región de Monte. También tenemos
Gleditsia amorphoides, llamada espina de corona, que tiene la corteza y los frutos ricos en taninos y saponina. Crecen en el norte del país. Lo mismo que el viraró, Pterogyne nitens, que es un valioso forestal del norte. Y la caña fístula, que es Peltophorum dubium, de la zona de Chaco, y el espinal. Y es un árbol gigante de la zona del norte, que tiene flores amarillas muy vistosas y es usado también como para el arbolado público. Vamos a empezar entonces con la subfamilia Mimosoides. Esta subfamilia comprende unos 82 géneros y cerca de 3.300 especies, generalmente de distribución tropical y subtropical, igual que las Cesalpinoides, muchas originarias de África y de América. Por esa razón, al igual que Cesalpinoides, también son más abundantes en la zona norte del país. Abundan en sobre todo en la zona de bosques tropicales, dominan en muchas sabanas. Por ejemplo, en la sabana africana los árboles que se ven son de esta subfamilia, la mayoría son acacias, y siempre son frecuentes en regiones semidesérticas cálidas. Representan alrededor del 23% de las leguminosas indígenas de Argentina. Generalmente son árboles y a veces arbustos. Como pueden ver ahí, como ejemplo de arbusto, el retortuño, ¿no? También hay algunas plantas trepadoras leñosas. Las hierbas son muy poco frecuentes. En general son plantas ricas en tanino. Muchas especies acací fijan nitrógeno por simbiosis y son frecuentes las asociaciones con endomicorrizas. Las hojas son típicamente bipinnadas. En algunos casos presentan filodios, como algunas acacias. Es común la presencia de pulvínulos en la base de las hojas y de los folíolos, que son estructuras responsables de los movimientos de las hojas en respuesta a condiciones de luz, humedad o en algunos casos, como en Mimosa púdica, que es la llamada sensitiva, reacciona hasta al tacto. Es común la presencia también de nectarios extraflorales y estípulas espinosas. En cuanto a las flores, podemos decir que se disponen típicamente en inflorescencias tipo espiga o racimo espiciforme o en cabezuelas bien densas, a veces llamadas capítulos. Son actinomorfas. El cáliz es valvar o en algunos grupos puede ser imbricado, pero siempre es gamosépalo. La corola está formada por 4 o 5 pétalos de prefloración valvar, usualmente es gamopétala y tubulosa. El androceo está formado por 4, 10 o numerosos estambres, a veces puede alcanzar hasta 100, los cuales superan la altura de la corola y constituyen la parte más vistosa de la flor. Y los filamentos estaminales pueden ser libres o soldados. Ahí tienen la ilustración de el diagrama floral de Albizia, por ejemplo, el género de la acacia de Constantinopla. Bien, entre los géneros con mayor número de especies se encuentra acacia, el género Mimosa, que le da el nombre a la subfamilia, también Inga, Caliandra, Senegalia, Prosopis, Viteselobium. Muchas especies se cultivan como forestales, para sombra o como ornamentales. El género Acacia comprende unas 1000 especies, principalmente son árboles de regiones tropicales y subtropicales de Australia, África, Asia y América. Como especies exóticas podemos mencionar varias cultivadas como ornamentales. Ejemplo, acacia de albata, acacia retinoides, son los llamados comúnmente aromos. También algunas se utilizan además de ornamentales para fijación de dunas, porque son samófilas, como acacia saligna, acacia melanoxylon o longifolia. Estas últimas poseen hojas transformadas en filodios, tienen esa característica. Respecto a las acacias nativas, todas fueron reclasificadas en distintos géneros. Así, por ejemplo, algunas pasaron al género Bachelia,
La que, por ejemplo, la que está ilustrada ahí, que es la tusca blanca, que antes era Acacia albicorticata, ahora se llama Bachelia albicorticata. También tenemos la tusca, la llamada tusca, que es Bachelia aroma, Bachelia caven. Otras pasaron al género Parasenegalia, por ejemplo, o al género Senegalia. Por ejemplo, el ñapindá, que es una especie arbustiva usada para la construcción de cercos vivos, ahora recibe el nombre de Senegalia bonariensis. Lo mismo el garabato hembra, se denomina actualmente Senegalia precox. Ya no quedan acacias en nuestra flora. Un género también, otro género muy importante es Prosopis. Prosopis, hay unas 28 especies nativas en Argentina, extendidas por todo el territorio. Son característicos de la región fitogeográfica, las regiones de Chaco y de Monte. Se conocen con el nombre de vulgar de algarrobos, las arbóreas, ¿no? Son de lugares secos, son plantas xerófilas con gran capacidad para resistir la sequía. También hay algunas samófilas, o sea, adaptadas a suelos arenosos. Tienen madera con alto contenido de tanino, lo que las hace dura e imputrescible. Se usa para mueblería, parquet, se usa elaboración de postes, etc. A su vez, los frutos y las hojas tienen alto contenido de azúcares y proteínas, por lo que constituyen un importante alimento tanto para el ganado como para las personas. Este género comprende árboles y arbustos. Algunos pueden ser subáfilos, como el que tienen ahí ilustrado, que es Prosopis sericanta. La inflorescencia característica en las Prosopis es el racimo espiciforme, aunque también hay cabezuelas. Generalmente las estípulas son espinosas, y el fruto característico en la mayoría de las especies es el lomento drupacio, aunque puede haber otras, por ejemplo el que está ilustrado, el Prosopis strombulifera, tiene una legumbre espiralada. Como ejemplos hay tanto arbóreas como arbustivas. Los árboles no se dan en Patagonia, se dan más hacia el norte, de Mendoza hacia el norte. Tenemos el algarrobo blanco, algarrobo negro, caldén. Otro ejemplo es Prosopis rucifolia, que es el vinal, que se comporta como maleza. Entre las arbustivas podemos destacar Prosopis flexosa, variedad de presa, que crece en nuestra región de monte, llamado vulgarmente alpataco. Lo mismo el Prosopis alpataco, también recibe el mismo nombre, y también puede encontrarse en nuestra zona. También Prosopis denudans, el Prosopis strombulifera, etc. Otro género presente en esta subfamilia es Prosopidastrum, que comprende especies arbustivas subáfilas con hojas muy prontamente caedizas. Las flores se disponen en cabezuelas y en nuestra zona, en la región de monte, es común encontrar Prosopidastrum striatum, conocido vulgarmente como mancacaballos. Como ejemplos de otras mimosoides podemos nombrar el pacará o timbó, también llamado oreja de negro, que es de la región paranaense y chaqueña. Y entre las exóticas, la acacia de Constantinopla, cultivada como ornamental. Y entrando en la subfamilia Papilionoides, vamos a decir que esta es la más abundante en especies de todas las leguminosas, con cerca de 500 géneros y 14.000 especies. Las papilionoides representan el 65% de las leguminosas nativas en nuestro país. Hay plantas de distinto porte. Usualmente son hierbas, pero también pueden ser trepadoras. También hay árboles, arbustos y lianas. Acá se da la fijación de nitrógeno por asociación con bacterias, y las raíces también pueden estar asociadas a micorrizas. Las hojas pueden ser pinnadas o digitadas, nunca son bipinnadas. La característica más notable es la flor papilionada, a la que debe su nombre, y que tiene características que ya vimos en la parte de morfología. Y la polinización es principalmente
entomófila. A esta subfamilia pertenecen las principales leguminosas forrajeras, por ejemplo el género Medicago, que comprende unas 60 especies de origen europeo o asiático o del norte de África. En Argentina todas las especies de Medicago que hay son introducidas y algunas se han naturalizado. Se caracteriza porque sus hojas poseen estípulas laminares aserradas. Tienen hojas con 3 folíolos, con el peciolulo central más largo que los laterales, y el borde del foliolo está cerrado en el tercio superior. La inflorescencia típica es el racimo simple, aunque también puede haber cabezuela, como ven ahí en la inflorescencia de la Medicago lupulina. El fruto es una legumbre retorcida, que en ocasiones puede tener apéndices denominados gloquidios, que tienen forma de gancho y sirven para la dispersión, y es el caso de los llamados tréboles de carretilla. A este género pertenece la alfalfa, Medicago sativa, originaria de Asia Central, que está naturalizada en Argentina, donde se la encuentra desde Jujuy hasta la Patagonia. Es una planta de ciclo largo, primavero, estivo, otoñal. Se consocia con gramíneas perennes, como por ejemplo el agropiro, el pastobillo, phalaris, festuca, y en la zona central del país puede rendir hasta 8 cortes anuales. Otros ejemplos son Medicago arábica, que es el trébol manchado, también es un trébol de carretilla, puede actuar como maleza en algunos campos, en la zona de Buenos Aires y la Pampa húmeda. También tenemos Medicago polimorfa en la zona de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, Medicago mínima, que es más xerófita, se adapta a zonas más secas, etc. Hay varias. A su vez, en el género Melilotus, que son los llamados tréboles de olor, es un género que comprende unas 25 especies de origen europeo o asiático. El nombre de tréboles de olor se debe a su contenido en cumarina, que les confiere un olor particular cuando son cortados. Son especies herbáceas, que pueden ser anuales o bienales. Tienen hojas similares a las de Medicago, es decir, pinnado-digitadas, con los foliolos dentados en el 2/3 de la lámina y las estípulas filiformes. La inflorescencia es un racimo simple con flores blancas o amarillas, y el fruto es un utrículo, generalmente uniseminado. Las especies más comunes son Melilotus albus, Melilotus officinalis y Melilotus indicus. En el género Trifolium podemos decir que es un género con cerca de 300 especies, también la mayoría de origen asiático y europeo. En nuestro país hay cerca de 20 especies, de las cuales 4 son indígenas, o sea, acá sí hay algunas indígenas, y el resto son adventicias o cultivadas por su valor forrajero. Morfológicamente, Trifolium se caracteriza por la inflorescencia en cabezuela. Las hojas tienen las estípulas soldadas, amplexicaules, pueden ser anuales, bienales o perennes, de hábito rastrero, postradas o erguidas, y el fruto puede ser una legumbre común o un folículo. Como ejemplos de las más cultivadas tenemos el trébol blanco, Trifolium repens, trébol rojo, Trifolium pratense. Ahí está ilustrado también Trifolium fragiferum, trébol frutilla. Otro es Trifolium alexandrinum. En el caso del género Vicia, estas comprende especies herbáceas, casi todas anuales. Se caracteriza porque las hojas tienen transformada la porción terminal del raquis y los últimos folíolos en zarcillos. Y también las estípulas son sagitadas y en algunos casos poseen nectarios extraflorales, como el que está ilustrado ahí, de Vicia sativa, que es la vicia común. Ejemplos, acá también hay algunas nativas, como Vicia nigricans, que crece en la zona de la cordillera, o Vicia gramínea, que es de la zona de la Pampa. Y cultivadas tenemos Vicia faba,
Vicia, que es el haba, que se cultiva como alimenticia y también como forrajera. Después Vicia sativa, Vicia villosa, bengalensis, dasycarpa. La inflorescencia de las vicias es un racimo común, a veces reducido en la cantidad de flores, como en el caso de Vicia sativa. Una de las características es que es una planta que no soporta el pisoteo, por lo que no se la puede usar para pastoreo directo, y normalmente se siembran consociadas con gramíneas, principalmente avenas, y antes de que la avena florezca se trozan para incorporarla con la rastra al suelo. El último género que vemos dentro de las forrajeras es Lotus, que comprende unas 100 especies, de las cuales en Argentina crecen 4 especies cultivadas y algunas se han naturalizado. Muchas de las especies de Lotus tienen hojas con 3 folíolos, pero hay algunas con 2 grandes estípulas en la base, igualmente o de tamaño aproximadamente igual al de los folíolos, por lo que aparenta tener 5 folíolos. Hay autores que interpretan que la hoja es trifoliada y las estípulas son de gran desarrollo, otros interpretan que tienen 5 folíolos, 3 de ellos distanciados de los 2 basales. Hay otras especies de lotus que tienen hojas pinnadas directamente. Lotus tiene flores de color amarilla que se disponen en inflorescencias de tipo umbela, o también puede considerarse como una cabezuela de pocas flores. Tienen los pedicelos bastante cortos las flores. Como ejemplos podemos mencionar Lotus corniculatus, Lotus arenarius o Lotus pedunculatus. Como otras papilionoides de importancia agronómica podemos mencionar las alimenticias, como la lenteja, el garbanzo, la arveja, el poroto, el maní, todas con semillas comestibles. La soja, de la que ya hablamos anteriormente, que tiene uso además de comestible, usos industriales, y también hay numerosos ejemplos de plantas ornamentales como la retama, el ceibo, la glicina, etc. O sea, es realmente una familia muy abundante en cantidad de especies. Bien, y con esto damos por terminado el tema fabáceas.